¿Alguna vez la amaste más de lo que ella te respetaba? Te arrastraste creyendo que eso era amor, mientras ella, en silencio, perdía el deseo. Porque hay algo que no te dijeron. Ella no ama al que la cuida como a una flor. Ama al que la rompe, como si fuera de piedra. Voy a revelarte una verdad tan brutal que ha sido censurada por siglos. Una verdad que los hombres temen y que las mujeres nunca confiesan. Porque si entiendes esto, ella ya no podrá jugar contigo. Pero si no lo haces, seguirás siendo el hombre bueno que ninguna desea. Este ritual no es para débiles, es para quienes están listos, para mirar el deseo a los ojos y romperlo. El error de casi todo hombre es pensar que el amor se conquista con ternura, con flores, con disponibilidad, con devoción. Pero Maquiavelo no era poeta, era estratega. Y para él, el deseo no era romántico, era dominio. ¿Quieres saber cuándo una mujer comienza a desearte? Cuando ya no puede predecirte. Cuando la parte de ti que intentó moldear se le escapa entre los dedos. Es ahí, justo ahí, cuando nace su obsesión. El amor femenino no es puro, es oscuro, y se activa cuando la estructura de control que ella construyó se quiebra, como un escultor que ve su obra destruirse. Y en lugar de llorar, se obsesiona con reconstruirla, a su manera, una y otra vez. Pero tú no eres mármol, eres fuego, y si no sabes volverte incontrolable, ella terminará apagándote. La mayoría de los hombres vive con miedo. Miedo a incomodarla, miedo a perderla, miedo a que los bloqueen, los ignoren o los reemplacen. Así que se vuelven dóciles, predecibles, completamente manipulables. Y ella no se va de inmediato, pero algo dentro de ella muere, lentamente. ¿Quieres saber qué muere? El respeto. Sin respeto, no habrá amor, no habrá deseo, porque el deseo no nace de la comodidad, nace del conflicto, de esa tensión invisible, entre lo que ella quiere y lo que no puede tener. Su inconsciente anhela al hombre, que no se doblega, aunque su ego grite lo contrario. No te probará con ternura, te probará con caos, te desafiará, te provocará, romperá sus propias reglas, solo para ver si tú te atreves a romper las tuyas. Si caes en su juego, pierdes, pero si te mantienes firme, en silencio, sin gritos ni súplicas, ella sentirá algo que no puede controlar: admiración. Un hombre que no teme perderla es un hombre que se pertenece a sí mismo, y eso la destroza por dentro, porque le revela algo que no entiende, un poder que no puede moldear. Ese poder la arrastra. Ahora, presta atención, no es que ella quiera ser rota. No, ama a quien la rompe, porque solo el fuego puede forjar el hierro. Si intentas cuidarla con manos suaves, ella se perderá, pero lo más oscuro, aún no lo sabes. Escucha bien, aprendiz, no fuiste débil por ignorancia, fuiste débil por comodidad, por elegir la zona segura, por vender tu poder al altar del miedo. Te escondiste detrás de palabras vacías. Ella no me entiende. Si fuera otro, sería diferente. Mentiras que tejiste para no enfrentarte a ti mismo. Y ahí, en esa mentira, es donde comenzó tu derrota. Tu ego se volvió una máscara rota, una sombra que finge ser gigante, pero se desmorona con el menor viento. Mírate, un hombre que teme perder a una mujer ya perdió algo mucho más valioso: su soberanía, porque mientras suplicabas, ella jugaba. Mientras te rompías, ella se alejaba.
Y sin saberlo, acabaste de sellar tu destino. Este es el momento en que el aprendiz muere y el guerrero despierta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un hombre que domina el juego y uno que simplemente juega? La respuesta no está en su fuerza ni en su inteligencia. Está en su capacidad de romperse y volver a ser. Escucha con atención. Te voy a entregar algo que pocos entienden y menos aplican. Esta estrategia no es para los cómodos. No es para los que buscan un atajo. No es para los que quieren controlar sin perder. Te voy a dar la llave para abrir la puerta que pocos se atreven a tocar. Aprende a hacer la herida y la cicatriz. ¿Lo sientes? La herida duele, pero es solo el comienzo. La cicatriz sana, pero queda marcada para siempre. Sé el fuego que quema y la sombra que protege. Permite que ella te rompa, pero solo en aquello que estés dispuesto a perder. No para que te destruya, sino para que te transforme. Porque el hombre que nunca se quiebra, nunca renace. Y solo renaciendo, puedes reinventarte, como el hombre que ninguna puede controlar. Este poder viene de la contradicción. Ser fuerte y vulnerable. Ser implacable y silencioso. Ser tormenta y refugio. Imagina esto, una estatua de mármol, fría, perfecta, inmóvil. Ahora imagina una espada que la atraviesa, la rompe en 1000 pedazos. ¿Dónde está el poder? ¿En la estatua intacta? ¿O en el hombre que recogió cada fragmento, los unió y creó algo nuevo, más fuerte, más real? Esa es la paradoja. Y aquí viene lo que pocos se atreven a escuchar. No se trata de evitar el daño. Se trata de permitirlo y usarlo. Porque solo al romperte puedes ser realmente amado. ¿Estás dispuesto a atravesar ese fuego? Mira tu reflejo. No es el mismo que entró aquí. Algo murió y algo más nació. El fuego dejó cicatrices, pero también reveló tu esencia. No todos cruzan el umbral. Algunos siguen soñando con ser alguien. Este no es un llamado a todos, es un llamado a los despiertos, a los que aceptan la oscuridad para encontrar su luz. Únete a la logia de aprendices ocultos. Comenta, he cruzado el umbral, porque los demás seguirán dormidos.